Hey, Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Lowe's has the brands pros trust to get the job done. You can now shop new Catalyst fencing solutions and save big when you do. 10% off when you buy in bulk. Plus, save $180 on a DeWalt 12-inch dual bevel sliding compound miter saw. Now just $449. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6 while supplies last. Selection varies by location. Anás y Caifás, suegro y yerno, sumos sacerdotes que controlaban el templo, las leyes y el destino del pueblo judío. Cuando un joven carpintero de Nazaret desafió su autoridad, ellos orquestaron su muerte. Pero, ¿qué sucedió con estos dos hombres después de la crucifixión? ¿Cuáles fueron las consecuencias terrenales de haber conspirado contra el Hijo de Dios? Hace más de 2000 años, en la antigua Jerusalén, el poder religioso estaba en manos de una élite sacerdotal que controlaba no solo los aspectos espirituales, sino que también ejercía fuerte influencia política sobre el pueblo judío. En el centro de ese sistema se encontraban dos hombres cuyos nombres quedarían marcados para siempre en la historia: Anás y su yerno Caifás. El sol se ponía sobre las murallas doradas del Templo de Jerusalén, símbolo máximo de la fe judía y centro del poder religioso. Era el año 26 de la Era Común, durante el reinado del emperador Tiberio. Judea, provincia romana, vivía bajo constante tensión. El pueblo ansiaba liberación del yugo extranjero, mientras las autoridades religiosas buscaban mantener su influencia y privilegios. Anás había sido el sumo sacerdote oficial por muchos años, nombrado por el gobernador romano Quirino en el año 6 de la Era Común. Aunque hubiera sido destituido del cargo oficial por el gobernador Valerio Grato en el año 15, su poder permanecía inquebrantable. Como patriarca de la familia, continuaba siendo llamado sumo sacerdote y ejerciendo enorme influencia entre bastidores. Su astucia política garantizó que 5 de sus hijos ocuparan el sumo sacerdocio, además de su yerno José Caifás, que asumió el cargo oficialmente. Esta dinastía sacerdotal controlaba no solo el templo, sino también el Sanedrín, el supremo tribunal religioso de los judíos, compuesto por 71 miembros. El poder de Anás venía no solo de su posición religiosa, sino también de su inmensa riqueza. Las Escrituras muestran cómo transformó partes del templo en un mercado lucrativo. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, Jesús expulsa a los vendedores del templo, enfurecido con la profanación del lugar sagrado. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y habiendo hecho un látigo de cuerdas, expulsó a todos del templo, también a las ovejas y los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Juan 2.14-15. Lo que muchos no sabían es que esos mercados eran controlados por la familia de Anás, que cobraba tasas exorbitantes a los comerciantes y lucraba con el cambio de las monedas romanas por el siclo del templo, la única moneda aceptada para ofrendas. Cualquier judío que quisiera ofrecer sacrificios necesitaba pasar por ese sistema corrupto. Caifás, yerno de Anás y sumo sacerdote oficial durante 18 años, de 18 a 36 de la Era Común, construyó su posición a través de alianzas estratégicas con los romanos. Mientras el pueblo sufría bajo pesados impuestos y restricciones religiosas, la familia sacerdotal vivía en palacios lujosos en la parte alta de Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas en la ciudad antigua revelaron evidencias de esos palacios sacerdotales, con piscinas rituales, utensilios de lujo y amplias habitaciones, un contraste evidente con la vida simple de la mayoría de los judíos de la época. Esta es una información confirmada por descubrimientos arqueológicos,
no solo tradición. El historiador Flavio Josefo, en sus obras Antigüedades judaicas y Guerra de los judíos, también registra la corrupción y los abusos de los sumos sacerdotes de este período, aunque no menciona específicamente los castigos que Anás y Caifás habrían sufrido después de la crucifixión de Jesús. Este silencio histórico abrió espacio para tradiciones posteriores sobre sus destinos. Mientras tanto, lejos de los palacios y del poder, en las orillas del río Jordán, un hombre llamado Juan Bautista predicaba arrepentimiento y anunciaba la llegada de alguien mayor que él. Sus palabras resonaban por las colinas de Judea: «Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos». Poco sabían Anás y Caifás que ese anuncio marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiaría para siempre sus vidas y la historia de la humanidad: el encuentro con el profeta de Galilea. El clamor en las calles de Jerusalén crecía cada día. Un nuevo profeta de la provincia de Galilea estaba causando gran agitación entre el pueblo. Su nombre era Jesús de Nazaret, y las historias sobre sus milagros y enseñanzas se esparcían rápidamente por los callejones estrechos de la ciudad santa hasta los corredores del templo. En la imponente residencia de Anás, ubicada en la parte alta de Jerusalén, el viejo ex sumo sacerdote recibía informes preocupantes. Sentado en su sala privada, decorada con tapicerías finas e iluminada por lámparas de aceite, él escuchaba atentamente a uno de sus informantes. «Él cura enfermos en sábado, maestro. Habla con publicanos y pecadores como si fueran dignos, y el pueblo lo sigue por millares». Anás acarició su larga barba blanca, símbolo de su sabiduría y autoridad. A los 70 años, su rostro marcado por el tiempo y por el poder revelaba la preocupación creciente. No era la primera vez que falsos profetas surgían clamando ser el Mesías, pero este nazareno parecía diferente. «¿Qué dice él sobre la ley y los profetas?», preguntó Anás, su voz aún fuerte a pesar de la edad. «Él dice que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, interpreta las Escrituras de manera extraña. Dice: en el palacio oficial del sumo sacerdote, Caifás también recibía noticias sobre Jesús. Más joven que su suegro, con cerca de 45 años, Caifás poseía ambición y pragmatismo político. Su alianza con los romanos era esencial para mantener su posición, y cualquier disturbio podría amenazar ese delicado equilibrio. El primer encuentro directo entre Jesús y las autoridades del templo ocurrió cuando el nazareno entró en el recinto sagrado, y viendo a los cambistas y vendedores, volcó sus mesas y expulsó a los animales, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Este acto tocó directamente en los intereses financieros de la familia de Anás, que controlaba el comercio del templo, un ataque no solo a su autoridad religiosa, sino también a su poder económico. El conflicto estaba establecido. Cuando Jesús comenzó a enseñar abiertamente en el templo, atrayendo multitudes y desafiando la interpretación tradicional de las Escrituras, el Sanedrín envió a sus mejores escribas y fariseos para cuestionarlo, buscando hacerlo caer en contradicción. «¿Es lícito pagar tributo a César o no?», preguntaron ellos, intentando ponerlo en conflicto con las autoridades romanas o con el sentimiento nacionalista judío. «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», respondió Jesús, dejándolos confusos e impresionados con su sabiduría. En una reunión secreta del Sanedrín, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Caifás expresó su preocupación política. «Vosotros nada sabéis, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». Juan 11, 49-50. Esta declaración, vista por los cristianos posteriormente como una profecía involuntaria sobre el sacrificio redentor de Jesús, revelaba en realidad el pragmatismo frío de Caifás. Era una cuestión de poder político. Mejor sacrificar a un hombre que arriesgar una intervención romana que pudiera destruir su posición privilegiada. Mientras tanto, la prerrogativa que los sacerdotes consideraban exclusiva de Dios.
Hablaba con autoridad sobre el reino de los cielos, atrayendo seguidores entre los pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas y otros marginados por la sociedad judía. Para Anás y Caifás, cada milagro, cada parábola, cada multitud que se reunía para oír al Nazareno representaba una amenaza a Cristo para el enfrentamiento final. En el último consejo antes de la Pascua, Caifás reunió a los principales sacerdotes y fariseos. Necesitaban solo una oportunidad y tal vez ayuda interna. Esa oportunidad surgiría pronto, en la forma de uno de los propios discípulos de Jesús, un hombre llamado Judas Iscariote, que se aproximó a las autoridades ofreciendo entregar a su maestro por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo común, según la ley mosaica. La conspiración contra el hijo del carpintero. Las calles de Jerusalén bullían de actividad en los días que antecedían a la Pascua. Peregrinos de todas partes del mundo judío llegaban a la ciudad santa para celebrar la liberación de sus antepasados de Egipto. Entre la multitud, Jesús y sus 12 discípulos caminaban, ahora cautelosos, conscientes de las crecientes tensiones con las autoridades del templo. En el palacio de Caifás, una reunión extraordinaria del Sanedrín acontecía a puertas cerradas. Las paredes espesas de piedra caliza garantizaban que ninguna palabra fuera oída por los sirvientes o por los guardias apostados fuera. La sala era iluminada por lámparas de aceite, creando sombras inquietas en las paredes mientras los líderes religiosos discutían. «Este hombre realiza muchos signos», dijo uno de los fariseos, su voz traicionando la preocupación. «Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación». El Evangelio de Juan registra esta reunión en el capítulo 11, versículos 47 a 53, donde Caifás, ejerciendo su cargo de sumo sacerdote, tomó la palabra con autoridad. «Vosotros nada sabéis ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». El evangelista añade que Caifás no dijo esto de sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debería morir por la nación, una ironía teológica donde el mayor enemigo de Jesús acabó siendo instrumento de una profecía sobre su sacrificio. A partir de aquel día, según el texto bíblico, consultaban entre sí para matarlo. La decisión estaba tomada, faltaba apenas el momento oportuno. En ese mismo período, en otro lugar de Jerusalén, un encuentro secreto acontecía. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús, buscó a los principales sacerdotes. Las motivaciones de Judas permanecen uno de los grandes enigmas de los relatos evangélicos. ¿Sería codicia por los 30 siclos de plata? ¿Desilusión con un Mesías que no parecía listo para derribar el dominio romano? ¿O, como algunos teólogos sugieren, un intento equivocado de forzar a Jesús a manifestar su poder divino? El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 16, registra simplemente: «Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. 30 piezas de plata, el valor atribuido a un esclavo conforme a Éxodo 21, versículo 32. Este era el precio por el cual el Hijo de Dios sería vendido, un detalle que los primeros cristianos verían como cumplimiento de las profecías de Zacarías. Mientras tanto, Jesús continuaba sus enseñanzas, aparentemente consciente del destino que le aguardaba. Durante la última semana en Jerusalén, intensificó sus enfrentamientos con las autoridades religiosas, pronunciando severos ayes contra los escribas y fariseos hipócritas, como está registrado en Mateo 23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero el interior está lleno de rapiña y de intemperancia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Estas palabras alcanzaban directamente a hombres como Anás y Caifás, que mantenían una fachada de piedad mientras,
entre bastidores, tejían planes para eliminar a aquel que consideraban una amenaza. En la noche de la fiesta de la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos en un cenáculo prestado en la ciudad alta de Jerusalén. Allí instituyó lo que vendría a ser conocido como la Última Cena, transformando el ritual de la Pascua judía en un nuevo simbolismo de su propio cuerpo y sangre a ser entregados. Mientras tanto, guardias del templo, bajo órdenes de Anás y Caifás, se preparaban para el arresto. Judas había combinado una señal. Un beso identificaría al Maestro entre sus seguidores en la oscuridad del jardín de Getsemaní, donde Jesús acostumbraba orar. Los eventos que seguirían aquella noche marcarían para siempre la historia de la humanidad: la traición, el arresto, los juicios apresurados y, finalmente, la crucifixión. Para Anás y Caifás parecía el fin de una amenaza. Pocos sabían ellos que era apenas el comienzo de una nueva era. Las fuentes históricas no bíblicas de este período son escasas. El historiador judío Flavio Josefo menciona brevemente a Caifás en sus obras, confirmando su largo período como sumo sacerdote bajo el gobierno de Poncio Pilato. Josefo también registra que Caifás fue eventualmente depuesto por el gobernador Vitelio en el año 36 de la Era Común, información consistente con el relato bíblico. Arqueológicamente, un descubrimiento notable ocurrió en 1990, cuando arqueólogos encontraron en Jerusalén un osario, caja de piedra para huesos, con la inscripción José, hijo de Caifás, posiblemente perteneciente al propio sumo sacerdote mencionado en los Evangelios. Esta evidencia material confirma la existencia histórica de la figura, aunque no habla sobre su involucramiento con Jesús. La conspiración contra Jesús, por lo tanto, está bien documentada en las narrativas evangélicas, con algunos elementos confirmados por fuentes históricas no cristianas. Sin embargo, lo que ocurrió con Anás y Caifás después de estos eventos entra en el terreno de la tradición cristiana posterior, que desarrolló narrativas sobre el castigo divino que habrían recibido, temas que exploraremos en los próximos capítulos. El juicio nocturno. La noche caía sobre Jerusalén cuando el silencio en el jardín de Getsemaní fue quebrado por el ruido de pasos y el brillo de antorchas aproximándose. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. Jesús había acabado de pasar horas en agonía, orando tan intensamente que, según el Evangelio de Lucas, su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Los discípulos, exhaustos, se habían dormido a pesar de los repetidos pedidos del Maestro para que vigilaran. Judas Iscariote guiaba a un grupo compuesto por guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y ancianos, portando espadas y palos.
Conforme a lo acordado, Judas se aproximó a Jesús y lo saludó. «Salve, maestro», y lo besó, la señal que identificaría al hombre que debían arrestar. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó Jesús, conforme está registrado en Mateo 26, versículo 50. El momento de la traición estaba consumado. Los 4 evangelios proporcionan detalles complementarios sobre lo que ocurrió enseguida. Hubo resistencia momentánea de los discípulos. Pedro llegó a sacar una espada y cortar la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, ordenó que guardara el arma y, según Lucas, curó al herido. Enseguida, permitió ser llevado, mientras sus seguidores huían aterrorizados por la noche. El primer destino de Jesús fue la casa de Anás. Este detalle es mencionado solamente en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 a 14 y 19 a 24. ¿Por qué Jesús fue llevado primero a Anás, que no era más el sumo sacerdote oficial? Los historiadores señalan que, aunque alejado del cargo formal, Anás continuaba siendo la verdadera autoridad religiosa detrás del poder oficial de su yerno Caifás. La residencia de Anás quedaba en el barrio aristocrático de Jerusalén, probablemente próxima al palacio oficial del sumo sacerdote. En una sala bien iluminada, con paredes decoradas con símbolos de la tradición judía, el viejo sacerdote aguardaba, ansioso por finalmente confrontar al hombre que había perturbado la estructura religiosa que él controlaba. Jesús fue traído, las manos atadas, ante el ex sumo sacerdote. El interrogatorio comenzó conforme registra Juan, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. La respuesta de Jesús fue directa, desafiante. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y nada he dicho en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he enseñado. He aquí, ellos saben lo que les he dicho. Esta respuesta desafió directamente la legitimidad del interrogatorio secreto y nocturno. Según la ley judía, los juicios deberían ser conducidos a la luz del día, con testigos apropiados y oportunidad de defensa. Nada de esto estaba siendo respetado. La reacción fue inmediata. Uno de los oficiales presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús, manteniendo su dignidad incluso bajo agresión, respondió: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El interrogatorio preliminar con Anás no llevó a ninguna conclusión formal. Juan registra simplemente: Anás lo envió, atado, al sumo sacerdote Caifás. Era apenas la primera etapa de un proceso que violaría todas las reglas legales judías. Mientras tanto, en el patio externo de la residencia del sumo sacerdote, Pedro había conseguido entrar, junto con otro discípulo, que según Juan, era conocido del sumo sacerdote. Calentándose junto a una hoguera con los siervos y oficiales, Pedro sería confrontado 3 veces sobre su vínculo con Jesús, y 3 veces negaría conocerlo, cumpliendo la profecía hecha por Jesús horas antes. En la casa de Caifás, un simulacro de juicio estaba siendo montado apresuradamente. El Sanedrín, o al menos parte de él, fue convocado emergentemente en medio de la noche, otra violación de las reglas judías. Según Mateo 26 y Marcos 14, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que pudieran condenarlo a muerte. Este detalle es crucial. Ellos no estaban conduciendo un juicio imparcial, sino buscando activamente justificaciones para una sentencia ya decidida. Varios testigos fueron presentados, pero sus testimonios no concordaban entre sí, otro requisito de la ley judía para una condena válida. Finalmente, 2 testigos afirmaron haber oído a Jesús decir: «Yo puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». Esta declaración, posiblemente una distorsión de las palabras de Jesús sobre el templo de su cuerpo, Juan 2, 19-21, se volvió la base para la acusación de blasfemia. Ante el silencio de Jesús frente a las acusaciones,
Caifás se levantó y en el centro de la sala lo confrontó directamente. «Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Este fue el momento decisivo. Caifás usó una fórmula de juramento que, según la ley judía, obligaba al interrogado a responder. Jesús, que hasta entonces permaneciera en silencio, respondió: «Tú lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Para Caifás y el Sanedrín, esta fue la confesión que buscaban. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, un gesto ritual ante la blasfemia, y declaró: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». La respuesta fue unánime: «Es reo de muerte». El juicio nocturno ante el Sanedrín terminó con abusos físicos contra Jesús. Mateo registra: «Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Este juicio violó numerosas reglas de la ley judía. Fue realizado por la noche. No se dio tiempo adecuado para la defensa. Ocurrió durante un festival religioso. Fue conducido en el mismo día de la presentación de las evidencias. Y la sentencia de muerte fue pronunciada en la misma sesión, sin el período de reflexión exigido para casos capitales. Sin embargo, había un problema. Bajo la ocupación romana, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar la pena de muerte. Para eso, necesitarían la aprobación del gobernador romano, Poncio Pilato. Al amanecer, después de una noche de abusos y humillaciones, Jesús sería llevado al pretorio para enfrentar el juicio romano. Para Anás y Caifás, la primera parte del plan estaba concluida. Habían conseguido una condena religiosa por blasfemia. Ahora necesitaban convencer a Pilato para ejecutar la sentencia. No por blasfemia, un crimen religioso que poco importaría a los romanos, sino por sedición contra Roma. Los datos históricos confirman que los juicios judíos seguían reglas estrictas, muchas de las cuales fueron violadas en el caso de Jesús. El Talmud, compilado posteriormente, lista procedimientos detallados para juicios capitales que claramente no fueron seguidos. La prisa y el secreto del proceso contra Jesús indican la determinación de Anás y Caifás en eliminar rápidamente la amenaza que él representaba, antes de que sus seguidores pudieran reaccionar. Ante Pilato, el enfrentamiento con Roma. La primera luz de la mañana comenzaba a dorar las piedras de Jerusalén cuando Jesús, aún maniatado y mostrando señales de los abusos sufridos durante la noche, fue conducido por los guardias del templo al pretorio, sede del gobierno romano. Anás y Caifás habían planeado cuidadosamente esta etapa crucial. Necesitaban la autorización romana para ejecutar la sentencia de muerte. Un detalle irónico es registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Los líderes religiosos, después de conducir un juicio ilegal y condenar a un hombre inocente, se preocupaban por la pureza ritual, rehusándose a entrar en territorio gentil durante la fiesta. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 de la era común, era conocido por su crueldad e insensibilidad a las costumbres judías, como atestiguan los escritos del filósofo Filón de Alejandría y del historiador Flavio Josefo. Sin embargo, aquella mañana se vio en una posición delicada, forzado a salir para hablar con los líderes judíos que se rehusaban a entrar en su residencia oficial. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», preguntó Pilato, iniciando el procedimiento judicial romano. La respuesta inicial fue evasiva: «Si este no fuera malhechor, no te lo entregaríamos». Los líderes religiosos esperaban, aparentemente, que Pilato simplemente ratificara su sentencia sin cuestionamientos. Pilato, entretanto, no cedió tan fácilmente. «Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». «A nosotros no nos es lícito matar a nadie», respondieron, revelando claramente su objetivo. Percibiendo que necesitaban una acusación política, no religiosa,
Para convencer a Pilato, los sacerdotes cambiaron su estrategia. Lucas registra en su capítulo 23, y comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado a este pervirtiendo a la nación, prohibiendo dar tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey». La acusación de blasfemia, central en el juicio judío, fue completamente abandonada en favor de acusaciones de sedición contra Roma, un crimen capital bajo la ley romana. La mención específica a los tributos tocaba un punto sensible para la administración imperial, siempre preocupada con la recolección de impuestos en las provincias. Pilato, intrigado con estas nuevas acusaciones, retornó al interior del pretorio y mandó traer a Jesús para un interrogatorio privado. El diálogo que siguió, registrado en detalles por Juan, es uno de los momentos más profundos de los evangelios. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. Jesús respondió con otra pregunta: «¿Dices eso por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?». «¿Acaso soy yo judío?», replicó Pilato. «Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». La respuesta de Jesús fue crucial: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí». «Luego, tú eres rey», insistió Pilato. «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». «¿Qué es la verdad?», preguntó Pilato, una cuestión filosófica que quedó sin respuesta en el texto. Convencido de que Jesús no representaba una amenaza política real, Pilato salió nuevamente y declaró a los judíos: «No hallo en él crimen alguno». En este punto, los evangelios registran que los sacerdotes y ancianos se volvieron más insistentes, mencionando que Jesús había iniciado sus enseñanzas en Galilea. Pilato, viendo una oportunidad de transferir la responsabilidad, envió a Jesús a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que estaba en Jerusalén para la fiesta. El encuentro con Herodes, descrito solamente por Lucas, no produjo resultados. Después de burlarse de Jesús y vestirlo con una ropa espléndida en escarnio, Herodes lo envió de regreso a Pilato sin una sentencia. De vuelta al pretorio, Pilato intentó otra estrategia. Existía una costumbre de liberar a un prisionero durante la fiesta de la Pascua, como gesto de buena voluntad de Roma para con los judíos. Pilato ofreció una elección a la multitud que ya se reunía: Jesús o Barrabás, un notorio revolucionario. Para su sorpresa, instigada por los principales sacerdotes y ancianos, la multitud escogió a Barrabás. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. «¿Qué haré entonces con Jesús, llamado Cristo?», preguntó Pilato. «Sea crucificado», fue la respuesta unánime. Intentando una última vez, Pilato preguntó: «¿Pero qué mal ha hecho?». La multitud apenas gritó más fuerte: «¡Sea crucificado!». Mateo registra que en este punto la esposa de Pilato le envió un mensaje: «No te involucres con ese justo, porque mucho he sufrido hoy en sueños por causa de él». Este detalle, exclusivo del Evangelio de Mateo, añade una dimensión de presagio sobrenatural al juicio. Pilato, viendo que un tumulto comenzaba a formarse y temiendo las repercusiones políticas, realizó un gesto simbólico. Tomando agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Estoy inocente de la sangre de este justo. Considerad esto». La respuesta de la multitud sería cargada de significado para los primeros cristianos. «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», palabras que, infelizmente, serían usadas a lo largo de la historia para justificar persecuciones antisemitas, aunque representaban apenas la opinión de un grupo específico en un momento específico, no el pueblo judío como un todo.
Pilato, cediendo finalmente a la presión, entregó a Jesús para ser crucificado. Primero, sin embargo, ordenó que el prisionero fuera azotado, una práctica romana común antes de la crucifixión, conocida como verberatio. Los soldados romanos, aprovechando la oportunidad para ridiculizar al rey de los judíos, colocaron una corona de espinas en su cabeza y un manto púrpura sobre sus hombros ensangrentados. Para Anás y Caifás, observando a distancia, el plan había funcionado. Su hábil manipulación de las leyes judías y romanas resultó en la condenación del hombre que amenazaba su poder religioso. La ejecución sería realizada por los romanos, evitando que ellos mismos parecieran directamente responsables a los ojos del pueblo. El historiador romano Tácito, en sus Anales, capítulo 15, párrafo 44, escribiendo alrededor del año 116 de la era común, confirma brevemente estos eventos. Cristo, de quien se origina este nombre, cristianos, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, bajo uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Este es uno de los pocos registros no cristianos contemporáneos que confirman la crucifixión histórica de Jesús bajo Pilato. La sentencia sería ejecutada inmediatamente. Jesús, cargando su propia cruz conforme a la costumbre romana, fue conducido fuera de la ciudad, al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, donde sería crucificado entre dos criminales comunes, cumpliendo, según los cristianos, la profecía de Isaías 53, versículo 12. Fue contado con los transgresores. Anás y Caifás habían vencido, o así pensaban. La crucifixión de Jesús, destinada a terminar el movimiento que él había iniciado, acabaría volviéndose el evento central de una nueva fe, que irónicamente superaría y sobreviviría al propio templo y al sistema sacerdotal que ellos tan desesperadamente intentaban proteger. La crucifixión y las primeras señales. El cielo sobre Jerusalén comenzó a oscurecer de manera inusual, mientras Jesús pendía en la cruz. Era alrededor de la hora sexta, mediodía por el sistema romano de conteo, cuando, según los evangelios sinópticos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, 3 de la tarde. Este fenómeno, que algunos estudiosos intentan explicar como un eclipse solar, aunque astronómicamente imposible durante la Pascua, que ocurre en luna llena, o una tormenta de polvo, fue interpretado por los primeros cristianos como una señal divina de luto por la muerte del Hijo de Dios. Anás y Caifás, habiendo cumplido su parte en la condenación, probablemente no estaban presentes en la crucifixión. Como líderes religiosos, evitarían la contaminación ritual de una ejecución. Sin embargo, enviaron representantes para garantizar que todo ocurriera conforme a lo planeado. El Evangelio de Mateo registra que los principales sacerdotes con los escribas y ancianos se burlaban de Jesús mientras agonizaba. Salvó a otros, y asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, 42. Mientras tanto, en el templo, continuaban los sacrificios de la Pascua. Miles de corderos eran abatidos por los sacerdotes, su sangre recolectada en vasijas y asperjada en el altar conforme al ritual prescrito. Ninguno de los oficiantes percibió el significado profético que los cristianos posteriormente atribuirían a la coincidencia. Mientras el Cordero de Dios moría en el Gólgota, los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Alrededor de la hora nona, 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta, «Elí, Elí, lama sabactani», componen placement que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», citando el Salmo 22, un texto profético que los primeros cristianos verían como presagio de la crucifixión. Momentos después, Jesús gritó nuevamente y entregó el Espíritu. En ese exacto momento, según Mateo 27, versículos 51 a 54, acontecieron fenómenos extraordinarios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y tembló la tierra, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos.
El relato del velo del templo rasgado aparece en todos los evangelios sinópticos y tiene un significado teológico profundo. La barrera entre Dios y los hombres, representada por el velo que separaba el santo de los santos, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, fue removida por la muerte de Jesús. Para Anás y Caifás, si el evento realmente ocurrió como está descrito, habría sido un choque y posiblemente interpretado como un mal presagio. El centurión romano que supervisaba la ejecución, impresionado con los eventos sobrenaturales, habría declarado: verdaderamente este era Hijo de Dios. Al atardecer, aproximándose el sábado, José de Arimatea, miembro rico del Sanedrín, que secretamente simpatizaba con Jesús, pidió a Pilato el cuerpo para darle un sepultamiento digno. Con la ayuda de Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que había buscado a Jesús secretamente, José envolvió el cuerpo en lino limpio con especias aromáticas y lo colocó en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Al día siguiente, sábado, mientras los discípulos de Jesús se escondían en luto y miedo, los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato con una preocupación. «Señor, nos acordamos que aquel engañador, cuando aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que el sepulcro sea asegurado hasta el tercer día, para que no vengan de noche sus discípulos y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y así el último error será peor que el primero». Mateo 27, 63-64. Pilato les concedió una guardia romana, y ellos sellaron la piedra del sepulcro. Esta precaución, irónicamente, serviría más tarde como argumento para los cristianos. Si la tumba estaba custodiada y sellada, ¿cómo podrían los discípulos haber robado el cuerpo? En la mañana del primer día de la semana, mujeres seguidoras de Jesús fueron a la tumba para completar los procedimientos de embalsamamiento, encontrándola vacía. Los evangelios registran apariciones del Cristo, resucitado a varios discípulos durante un período de 40 días. Aunque los relatos de la resurrección varían en detalles entre los evangelios, el hecho es que los seguidores de Jesús, que habían huido y se habían escondido después de su arresto, súbitamente comenzaron a proclamar públicamente que él había resucitado. Esta transformación es uno de los argumentos históricos más fuertes para algún tipo de experiencia extraordinaria que reencendió su fe y coraje. Para Anás y Caifás, que creían haber resuelto el problema Jesús permanentemente, los rumores de la resurrección eran preocupantes. Según Mateo, ellos sobornaron a los guardias para que dijeran: vinieron de noche sus discípulos y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mateo 28, 13. Esta explicación, sin embargo, presentaba problemas obvios. ¿Cómo podrían los guardias saber quién había llevado el cuerpo si estaban dormidos? Y más importante, soldados romanos que se dormían en servicio enfrentaban pena de muerte. ¿Por qué admitirían tal falla? Fueran cuales fueran los eventos reales de aquellos días, una cosa es históricamente indiscutible: el movimiento iniciado por Jesús no murió con él. Al contrario, creció rápidamente en los años siguientes, primero entre los judíos en Jerusalén, después esparciéndose por el mundo romano, un desarrollo que Anás y Caifás no podrían haber previsto y que, irónicamente, sería catalizado por su decisión de eliminarlo. Es importante notar que los fenómenos sobrenaturales relatados en los evangelios, las tinieblas, el terremoto, el velo rasgado, las resurrecciones, no encuentran confirmación en fuentes históricas no cristianas contemporáneas. Filón de Alejandría y Flavio Josefo, que escribieron extensivamente sobre la Judea de ese período, no los mencionan. Sin embargo, el silencio no es necesariamente una refutación. Eventos locales podrían fácilmente pasar desapercibidos en registros históricos más amplios. Lo que sabemos con certeza es que algo extraordinario debe haber acontecido para transformar a un grupo de seguidores desmoralizados y atemorizados en predicadores intrépidos dispuestos a enfrentar persecución y muerte por la afirmación de que su maestro había resucitado, una transformación que pronto colocaría a Anás y Caifás
en ruta de colisión con el creciente movimiento cristiano. El crecimiento de la Iglesia primitiva. 50 días después de la Pascua, durante la fiesta judía de Pentecostés, Shavuot, un evento extraordinario ocurrió en Jerusalén que cambiaría para siempre el curso del movimiento iniciado por Jesús. Los apóstoles, reunidos en una casa, experimentaron lo que describieron como el descenso del Espíritu Santo, manifestado como un sonido como de un viento impetuoso y lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. El libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas como continuación de su Evangelio, registra que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, siendo comprendidos por judíos de varias naciones que habían venido a Jerusalén para la fiesta. Este evento, conocido como Pentecostés cristiano, es considerado el nacimiento de la Iglesia. Pedro, que semanas antes había negado conocer a Jesús por miedo, ahora predicaba públicamente en las calles de Jerusalén. Su sermón, registrado en Hechos capítulo 2, acusaba directamente a las autoridades religiosas. A este, Jesús, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios, vosotros matasteis crucificándole por manos de inicuos. Hechos 2, 23. El resultado fue impresionante. Cerca de 3.000 personas creyeron y fueron bautizadas aquel día, formando la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Este crecimiento rápido no podría pasar desapercibido por Anás y Caifás. El libro de Hechos describe cómo esta comunidad primitiva vivía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Hechos 2, 42, 44. La iglesia en Jerusalén crecía diariamente, atrayendo atención cada vez mayor. Los apóstoles realizaban señales y prodigios que recordaban los milagros de Jesús, aumentando su popularidad entre el pueblo común y, consecuentemente, la preocupación de las autoridades religiosas. El primer enfrentamiento directo ocurrió cuando Pedro y Juan curaron a un cojo en la entrada del templo. La multitud que se reunió dio a Pedro otra oportunidad para predicar, esta vez dentro del propio complejo del templo, territorio controlado por Anás y Caifás. Hechos capítulo 4 registra la reacción. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hechos 4, 1-3. Al día siguiente, Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, donde encontraron a Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos cuantos eran de la familia del sumo sacerdote. Hechos 4:6. Este es un momento dramáticamente irónico. Los mismos hombres que habían interrogado a Jesús ahora enfrentaban a sus seguidores. La pregunta era directa: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? La respuesta de Pedro fue valiente y acusatoria: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:10. Pedro concluyó citando el Salmo 118, refiriéndose a Jesús como la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una metáfora arquitectónica que habría resonado entre los responsables del templo. Anás, Caifás y los otros miembros del Sanedrín estaban en una posición difícil. La curación era innegable, pues el hombre estaba presente y era conocido por todos. Además, el pueblo estaba claramente favorable a los apóstoles. A pesar de desear castigar severamente a los predicadores, optaron solo por amenazarlos, ordenándoles que no hablaran más en nombre de Jesús. La respuesta de Pedro y Juan fue clara: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20.
Este primer enfrentamiento estableció el patrón que se repetiría: los apóstoles predicando abiertamente, las autoridades intentando silenciarlos y el movimiento continuando en crecer a pesar de la oposición. La tensión aumentó cuando los apóstoles continuaron desobedeciendo las órdenes del Sanedrín. Hechos capítulo 5 registra un segundo arresto, esta vez de todos los apóstoles, que fueron milagrosamente liberados durante la noche por un ángel del Señor, y, a la mañana siguiente, encontrados nuevamente enseñando en el templo. Traídos nuevamente ante el Sanedrín, oyeron la acusación: ¿no os amonestamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hechos 5:28. Esta última frase es reveladora. Los líderes del Sanedrín estaban preocupados con la posibilidad de ser responsabilizados por la muerte de Jesús, caso el movimiento continuara creciendo y ganando popularidad. La respuesta de Pedro fue consistente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 5:29-30. La reacción inicial fue de furia. Oyendo ellos esto, se enfurecían y querían matarlos. Hechos 5:33. Sin embargo, un respetado fariseo llamado Gamaliel, que según la tradición fue el maestro de Saulo de Tarso, el futuro apóstol Pablo, intervino con un consejo prudente: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruirla. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5:38-39. El consejo fue aceptado, y los apóstoles fueron soltados después de ser azotados, un castigo menos severo que la ejecución, pero aún así doloroso y humillante. El libro de Hechos no menciona más a Anás y Caifás directamente después de este episodio, pero sabemos que la persecución continuó y se intensificó. El primer mártir cristiano, Esteban, fue apedreado después de un juicio ante el Sanedrín, dando inicio a una persecución más amplia que, irónicamente, ayudó a esparcir el movimiento más allá de Jerusalén, conforme los creyentes huían hacia otras regiones. En este período inicial, el cristianismo aún era visto como una secta dentro del judaísmo, no como una religión separada. Los primeros cristianos continuaban frecuentando el templo y observando la ley mosaica, mientras también se reunían en casas para sus propias celebraciones, centradas en la memoria de Jesús. Para Anás y Caifás, el crecimiento continuo de este movimiento representaba no solo un desafío teológico, sino también una amenaza a su poder y autoridad. La afirmación central de los cristianos, que Jesús había resucitado, contradecía directamente la posición saducea, que negaba la resurrección. Además, las acusaciones públicas de que ellos habían condenado injustamente al Mesías minaban su legitimidad a los ojos del pueblo. Los registros históricos no bíblicos de este período son limitados. Flavio Josefo menciona brevemente la ejecución de Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, por orden del sumo sacerdote Ananus, hijo o nieto de Anás, alrededor del año 62 de la era común, confirmando la continuidad de la tensión entre las autoridades sacerdotales y los seguidores de Jesús décadas después de la crucifixión. El movimiento que Anás y Caifás intentaron sofocar no solo sobrevivió a su oposición, sino que floreció, eventualmente transformándose en la religión dominante del Imperio Romano. La ironía histórica es que, mientras el sistema sacerdotal que ellos representaban fue completamente destruido con el templo en el año 70 de la era común, la fe iniciada por el hombre que condenaron continuó esparciéndose por todo el mundo conocido. El destino de Caifás, lo que dicen los registros históricos. El sol se ponía sobre Jerusalén en un día cualquiera del año 36 de la era común. En las calles de la ciudad santa, mercaderes cerraban sus tiendas y familias se reunían para la comida vespertina. En el palacio del sumo sacerdote, sin embargo, reinaba una atmósfera tensa. Caifás, que había ocupado el cargo por 18 años consecutivos,
un período excepcionalmente largo para un sumo sacerdote durante la dominación romana, acababa de recibir noticias perturbadoras de Roma. Lucio Vitelio, el nuevo legado imperial de Siria, había llegado a Judea con autoridad plena del emperador Tiberio. Entre sus primeras acciones estaba la destitución de Poncio Pilato del cargo de gobernador de Judea, después de numerosas quejas sobre su administración brutal. Ahora, Vitelio volvía su atención hacia la administración religiosa judía. Este episodio es relatado por el historiador judío Flavio Josefo en sus Antigüedades judaicas, libro 18, capítulo 4, sección 3, donde él registra que Vitelio quitó el sumo sacerdocio a José, que también era llamado Caifás, y nombró a Jonatán, hijo de Ananus, el ex sumo sacerdote, para sucederle. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Every act of change begins with a neighbor, with someone saying, "We take care of each other here." In food banks and food pantries, neighbors pack fresh food and dignity into every box, moving food from farms to families through Feeding America's nationwide network. So when that box reaches a home, it carries more than food. It carries a promise that together we can end hunger. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Este es uno de los pocos registros históricos no bíblicos confirmados sobre el destino de Caifás. Josefo no explica las razones específicas para su remoción, pero el contexto sugiere una reorganización política más amplia en la provincia. La coincidencia de la destitución de Pilato y Caifás en el mismo período llevó a algunos historiadores a especular sobre una posible asociación entre ellos a los ojos de Roma, tal vez relacionada con el caso de Jesús pocos años antes. Para Caifás, la pérdida del sumo sacerdocio significaba no solo el fin de su carrera religiosa, sino también una drástica reducción en estatus social, poder político y, probablemente, riqueza. Después de 18 años controlando el templo y el Sanedrín, él ahora se volvía apenas un miembro más de la aristocracia sacerdotal, observando a su cuñado Jonatán asumir el cargo que había sido suyo. Lo que ocurrió con Caifás después de su destitución permanece en gran parte desconocido en los registros históricos verificables. Josefo, nuestra principal fuente para este período, no lo menciona nuevamente. Es en este punto que la historia documentada termina y las tradiciones no comprobadas comienzan. En 1990, arqueólogos israelíes descubrieron un osario, caja de piedra caliza para huesos, en Jerusalén, con la inscripción aramea Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Dentro estaban los huesos de un hombre de aproximadamente 60 años, junto con los de varias otras personas. Muchos estudiosos creen que este osario pertenecía al sumo sacerdote mencionado en los Evangelios, proporcionando evidencia tangible de su existencia histórica. El osario indica que Caifás recibió un entierro adecuado a las tradiciones judías, sugiriendo que, a pesar de su destitución, mantuvo estatus social suficiente para un sepultamiento digno. La presencia de otros restos indica una tumba familiar, consistente con su posición como patriarca de una familia importante. El análisis de los huesos no reveló ninguna evidencia de muerte violenta o inusual, indicando que Caifás probablemente murió de causas naturales a edad avanzada. Esto contradice algunas tradiciones posteriores, que sugieren un fin trágico, como castigo divino por su papel
en la condenación de Jesús. Es importante resaltar que, mientras los registros históricos sobre el fin de la carrera de Caifás son confirmados por fuentes respetables como Josefo y evidencias arqueológicas, las narrativas sobre un supuesto castigo divino que él habría sufrido entran en el ámbito de la tradición religiosa y no de la historia verificable. Estas tradiciones, que surgirían en los siglos siguientes en textos apócrifos cristianos y leyendas medievales, frecuentemente describen fines dramáticos para los involucrados en la condenación de Jesús. Algunos textos sugieren que Caifás se habría suicidado, similar a Judas. Otros alegan que habría enfermado con una enfermedad terrible y debilitante. Hay incluso relatos de que habría sido ejecutado por los romanos o asesinado por sus propios compatriotas. Sin embargo, ninguna de esas tradiciones es apoyada por evidencias históricas contemporáneas. Ellas representan elaboraciones posteriores, reflejando la tendencia natural de buscar conclusiones moralmente satisfactorias para narrativas religiosas, los villanos recibiendo castigo apropiado por sus actos. Lo que podemos afirmar con razonable certeza histórica es que Caifás fue removido de su cargo en 36 de la era común por orden romana, después de un largo período como sumo sacerdote. Este acontecimiento en sí representaría una caída significativa para un hombre que había disfrutado de poder considerable por casi 2 décadas. Es interesante notar también el contexto más amplio. Apenas algunos años después de la crucifixión de Jesús, tanto Pilato como Caifás, las dos autoridades centrales en su juicio y condenación, fueron destituidos de sus cargos. Para los primeros cristianos esto ciertamente parecería providencial, incluso sin finales más dramáticos. El sumo sacerdocio continuó en la familia de Anás, con otro de sus hijos asumiendo después de Jonatán. Esta dinastía sacerdotal mantendría su influencia hasta la Gran Revuelta Judía, 66 a 70 de la era común, cuando el templo fue destruido por los romanos y el sistema sacerdotal efectivamente terminó. Irónicamente, mientras el poder de Caifás y su familia eventualmente desapareció con la destrucción del templo, el movimiento que él intentó suprimir, el cristianismo primitivo, continuó creciendo y esparciéndose por el Imperio Romano y más allá. Para los cristianos, ese giro histórico sería visto como confirmación de las palabras atribuidas a Jesús. «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», Juan 2:19, interpretadas como una profecía no sólo sobre su resurrección, sino también sobre el surgimiento de un nuevo tipo de adoración que no dependería del templo físico en Jerusalén. El ocaso de Anás, entre historia y tradición. Mientras el destino de Caifás es parcialmente documentado en registros históricos, el fin de Anás, su poderoso suegro y verdadera eminencia gris del sistema sacerdotal, es aún más oscuro. Anás, también llamado Anano o Hanán en algunas fuentes, había ocupado oficialmente el cargo de sumo sacerdote apenas de 6 a 15 de la era común, pero su influencia continuó por décadas después de su remoción formal del cargo. Los relatos bíblicos mencionan a Anás por última vez en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, participando en la persecución a los seguidores de Jesús. Después de esto, las escrituras cristianas silencian sobre él, dejando un vacío que sería posteriormente llenado por tradiciones y leyendas. Lo que sabemos con certeza histórica es que Anás vivió tiempo suficiente para ver a 5 de sus hijos y un yerno, Caifás, ocupar el sumo sacerdocio, una dinastía religiosa sin precedentes que atestigua su extraordinario poder político. Flavio Josefo se refiere a él como el más afortunado de los hombres por esa razón, en sus antigüedades judaicas. La longevidad de Anás es notable considerando las turbulencias políticas de Judea en aquel período. Mientras gobernadores romanos iban y venían, y sumos sacerdotes eran nombrados y destituidos al sabor de las conveniencias políticas, Anás permaneció una constante entre bastidores del poder religioso judío. Basado en las referencias de Josefo y en la cronología establecida, historiadores estiman que Anás
debe haber muerto en algún momento entre los años 40 y 50 de la era común, ya anciano para los estándares de la época, posiblemente con más de 80 años. No hay registros históricos verificables sobre las circunstancias específicas de su muerte. Es en este punto que la historia verificable termina y las tradiciones comienzan. En los siglos siguientes a la crucifixión se desarrollaron varias narrativas sobre el destino de Anás, reflejando la necesidad psicológica y teológica de ver justicia poética aplicada a los que condenaron a Jesús. Una de esas tradiciones, preservada en textos apócrifos cristianos posteriores como el Evangelio de Nicodemo, también llamado Actas de Pilato, un texto pseudoepigráfico del siglo IV, sugiere que Anás se habría enloquecido después de la resurrección de Jesús, eventualmente quitándose la propia vida, así como Judas Iscariote. Otra tradición, particularmente popular en la Edad Media, afirma que Anás habría sido atacado por una enfermedad terrible que consumió su carne lentamente, un supuesto castigo divino por su papel en el juicio de Jesús. Estas narrativas frecuentemente describen en detalles gráficos el sufrimiento del ex sumo sacerdote, satisfaciendo el deseo humano por retribución. Tradiciones orientales, preservadas en algunas comunidades cristianas de Siria y Armenia, sugieren que Anás habría reconocido su error y se habría convertido secretamente a la fe cristiana en sus últimos días, muriendo arrepentido, pero nunca públicamente reconciliado con la Iglesia naciente. Esta narrativa refleja el tema cristiano de la redención posible, incluso para los mayores pecadores. Es crucial enfatizar que todas estas tradiciones carecen de base histórica verificable. Ellas representan desarrollos literarios y teológicos posteriores, no relatos factuales contemporáneos. Mientras Josefo y otras fuentes históricas del período son silenciosas sobre cualquier fin extraordinario para Anás, las tradiciones cristianas posteriores buscaban una conclusión moralmente satisfactoria para su narrativa. Lo que podemos afirmar con mayor probabilidad histórica es que Anás, como la mayoría de los hombres poderosos de su tiempo, probablemente murió de causas naturales a edad avanzada, rodeado por su numerosa familia y aún disfrutando de considerable riqueza e influencia. Su legado continuó a través de sus hijos y descendientes, que mantuvieron posiciones de poder hasta la destrucción del templo en 70 de la era común. Este desenlace más prosaico, aunque menos satisfactorio desde el punto de vista narrativo, es consistente con la observación común de que, en la historia humana, los poderosos raramente enfrentan consecuencias inmediatas por sus actos. La justicia poética que buscamos en nuestras historias frecuentemente no se materializa en la realidad histórica. Para la teología cristiana primitiva, sin embargo, el verdadero castigo de Anás no estaría en algún destino terrible en sus últimos días, sino en el juicio divino después de la muerte, y más significativamente, en la pérdida histórica de todo lo que él valoraba. El sistema sacerdotal que él había manipulado con tanta habilidad sería completamente destruido en 70 de la era común, mientras la fe fundada por el hombre que él ayudó a condenar continuaría creciendo y prosperando. De hecho, ese contraste ofrece una ironía histórica más profunda que cualquier leyenda sobre su fin personal. Mientras el nombre de Anás sobrevive primariamente como un antagonista en los relatos evangélicos, el movimiento que él intentó destruir ganó fuerza, sobrevivió y floreció. Un detalle interesante preservado por Josefo es que uno de los nietos de Anás, también llamado Ananus o Anás, que se volvió sumo sacerdote por un breve período en el año 62 de la era común, ordenó la ejecución de Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, y otros, durante un intervalo entre gobernadores romanos. Esta acción fue considerada tan excesiva que resultó en quejas de los ciudadanos jerosolimitanos y en la rápida destitución de Ananus por el nuevo gobernador. Este episodio histórico documentado sugiere que la hostilidad de la familia de Anás contra el movimiento cristiano persistió por décadas después de la crucifixión, posiblemente volviéndose una especie de vendetta familiar.
también indica que, al menos para este nieto de Anás, el precio por perseguir a seguidores de Jesús fue la pérdida del cargo sacerdotal, una especie de justicia histórica, aunque no del tipo dramático preservado en las tradiciones posteriores. Cuando evaluamos las diferentes narrativas sobre el fin de Anás, es importante considerar las funciones psicológicas y teológicas de esas historias. Para las comunidades cristianas primitivas, frecuentemente enfrentando persecución, las historias de castigo divino sobre sus perseguidores ofrecían consuelo y la certeza de que, eventualmente, la justicia prevalecería. Las tradiciones sobre muertes horribles o fines trágicos para Anás, Caifás y otros involucrados en la condenación de Jesús siguen un patrón común en la literatura religiosa de varias culturas: la necesidad de ver el mal castigado y el bien vindicado, incluso cuando la historia registrada no ofrece tal satisfacción. En ausencia de registros históricos definitivos sobre los últimos días de Anás, tal vez lo más importante sea considerar el significado más amplio de su vida y carrera. Un hombre que construyó un imperio familiar y religioso que al final no resistió la prueba del tiempo. Mientras su dinastía sacerdotal floreció por algunas décadas, el sistema que él representaba estaba destinado a la extinción, mientras el movimiento que él intentó destruir ganó fuerza, sobrevivió y floreció. Este giro histórico ofrece una reflexión más profunda sobre poder y permanencia que cualquier leyenda sobre su muerte. Como observó el rabino Gamaliel en el libro de Hechos, al aconsejar al Sanedrín sobre cómo lidiar con los seguidores de Jesús: si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruirla. La destrucción del templo, el verdadero castigo. En el año 70 de la Era Común, aproximadamente 40 años después de la crucifixión de Jesús, el ejército romano, bajo el mando de Tito, sitió Jerusalén. La ciudad estaba repleta de judíos que habían venido para la celebración de la Pascua y ahora se encontraban atrapados dentro de las murallas, enfrentando hambre, enfermedades y conflictos internos entre diferentes facciones. Este cerco fue el clímax de la Primera Guerra Judaico-Romana, también conocida como Gran Revuelta Judía, que había comenzado 4 años antes. La rebelión contra Roma, alimentada por décadas de tensión religiosa, explotación económica y malentendidos culturales, acabaría en tragedia para el pueblo judío. Después de meses de cerco brutal, las legiones romanas finalmente rompieron las defensas de la ciudad en agosto de 70. Lo que siguió fue una de las mayores catástrofes de la historia judía. Flavio Josefo, que presenció los eventos como un judío capturado, que ahora servía como intérprete para los romanos, dejó un relato detallado del horror en su obra Guerra de los Judíos. Según Josefo, los soldados romanos incendiaron el templo, a pesar de las órdenes de Tito para preservarlo. Las llamas devoraron rápidamente la estructura magnífica que había sido reconstruida y ampliada por Herodes el Grande. El oro de las decoraciones del templo se derritió entre las piedras, llevando a los soldados a desmantelar completamente el edificio en busca del metal precioso, cumpliendo literalmente las palabras atribuidas a Jesús: «No quedará piedra sobre piedra», Mateo 24, versículo 2. Esta destrucción marcó el fin definitivo del sistema sacerdotal judío centrado en el templo. Sin el santuario para los sacrificios, el papel del sumo sacerdote y del sacerdocio aaronita se volvió obsoleto. La clase sacerdotal, que incluía a los descendientes de Anás y Caifás, perdió su base de poder y su principal fuente de riqueza e influencia. El impacto fue devastador y permanente. Aunque hubiera esperanzas entre los judíos de reconstruir el templo, hubo incluso un breve intento durante la revuelta de Bar Kokhba en 132 a 135 de la Era Común. El santuario nunca más sería reconstruido. En el lugar donde antes estaba el Santo de los Santos, eventualmente sería construida una mezquita, la Cúpula de la Roca, que permanece hasta hoy. Para los primeros cristianos, estos eventos tenían un significado profundo. Los evangelios sinópticos registran a Jesús
profetizando la destrucción del templo. Y cuando Jesús iba saliendo del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle la estructura del templo. Jesús, sin embargo, les dijo: ¿No veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, versículos 1 y 2. En Lucas, esta profecía es aún más específica, mencionando un cerco a la ciudad. Pues vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán con trincheras, y te sitiarán, y te estrecharán por todos lados, y te derribarán, a ti y a tus hijos que dentro de ti estuvieren, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, versículos 43 y 44. Los cristianos interpretaron la destrucción del templo como confirmación de las profecías de Jesús y como juicio divino sobre los líderes que lo habían rechazado. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, escribiendo en el siglo IV, explícitamente vincula la caída de Jerusalén al juicio divino por la muerte de Jesús y la persecución de sus seguidores. Es importante notar que esta interpretación teológica de los eventos históricos no significa necesariamente que individuos específicos como Anás y Caifás sufrieron destinos personales terribles. En realidad, ambos probablemente ya estaban muertos hacía décadas cuando Jerusalén cayó. El castigo, en la visión cristiana, no era sobre destinos personales, sino sobre el sistema que ellos representaban. La destrucción del templo transformó fundamentalmente el judaísmo. Sin el centro sacrificial de la religión, el liderazgo religioso gradualmente pasó de los sacerdotes a los rabinos, estudiosos e intérpretes de la ley. El judaísmo rabínico que se desarrolló después del año 70 de la Era Común enfatizaba el estudio de la Torá, la oración y los actos de caridad como sustitutos del sistema sacrificial. Irónicamente, esta transformación aproximó al judaísmo post-templo a algunos aspectos del cristianismo primitivo, que también había desarrollado formas de adoración no dependientes del templo. Ambas religiones, aunque siguiendo caminos separados y frecuentemente antagonistas, se volvieron más portátiles, capaces de sobrevivir y florecer sin un centro geográfico fijo. Para los descendientes directos de Anás y Caifás, la destrucción del templo representó el fin definitivo de su poder y privilegio. La aristocracia sacerdotal, que había dominado la vida religiosa y política judía por siglos, fue efectivamente eliminada. Algunas familias sacerdotales consiguieron adaptarse a las nuevas circunstancias, manteniendo algún estatus como estudiosos o integrándose a la diáspora judía, pero nunca recuperarían la posición especial que ocupaban en el sistema del templo. Este fin histórico de la institución que Anás y Caifás representaban es de muchas formas más significativo que cualesquiera leyendas sobre sus destinos personales. El movimiento que intentaron extinguir no solo sobrevivió, sino que floreció y se esparció globalmente, mientras el sistema que defendían tan celosamente desapareció de la historia, permaneciendo apenas como memoria y aspiración. Vista de este modo, la caída del templo representa el verdadero castigo histórico, no un acto sobrenatural dirigido contra individuos, sino el inexorable desarrollarse de fuerzas históricas que transformarían para siempre el paisaje religioso del mundo mediterráneo. La dinastía de Anás, que parecía tan poderosa e inexpugnable, probó ser más efímera que la fe del carpintero Galileo que habían condenado. Las tradiciones cristianas sobre el castigo de Anás y Caifás. Mientras los registros históricos verificables sobre los destinos personales de Anás y Caifás son limitados, las tradiciones cristianas posteriores desarrollaron narrativas elaboradas sobre sus supuestos fines terribles, historias que, aunque carecen de confirmación histórica, tuvieron profundo impacto en la imaginación cristiana a lo largo de los siglos. Estas tradiciones comenzaron a surgir alrededor del segundo y tercer siglos, período en que los cristianos aún enfrentaban persecuciones intermitentes en el Imperio Romano. En este contexto, historias sobre el castigo divino cayendo sobre los perseguidores del pasado ofrecían consuelo y esperanza a los fieles.
Uno de los primeros textos a elaborar sobre el destino de Anás y Caifás fue el llamado Evangelio de Nicodemo, también conocido como Actas de Pilato, un texto apócrifo probablemente compuesto entre los siglos III y IV. Aunque no aceptado en el canon bíblico por ninguna iglesia cristiana principal, este documento ejerció considerable influencia en la piedad popular medieval. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Según una de las versiones de este texto, Anás, Caifás y otros líderes judíos que participaron en la condenación de Jesús fueron atacados por enfermedades misteriosas y terribles. Caifás habría sufrido de una fiebre intensa que consumía su carne, mientras Anás habría sido acometido por una especie de lepra que lo desfiguró completamente antes de su muerte. Otra tradición, encontrada en textos siríacos y armenios del V y VI siglos, sugiere que Caifás se habría enloquecido después de testimoniar la resurrección, siendo atormentado por visiones del Cristo resucitado. Según esta narrativa, él habría vagado por las montañas de Judea como un loco antes de morir en desgracia, rechazado por su propia familia. Una de las tradiciones más dramáticas, preservada en leyendas medievales europeas, afirma que tanto Anás como Caifás habrían sido físicamente consumidos por gusanos mientras aún estaban vivos, un destino similar al atribuido a Herodes Agripa I en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 23, donde el rey es atacado por un ángel y comido de gusanos por no dar gloria a Dios. La leyenda áurea, una colección de vidas de santos compilada por Jacopo de Baratze en el siglo XIII, popularizó una versión en la cual Caifás se habría suicidado, así como Judas Iscariote, consumido por el remordimiento. Esta narrativa establecía un paralelo entre los dos traidores de Jesús, uno que lo entregó a los sacerdotes, otro que lo entregó a los romanos. En la tradición etíope, preservada en textos como el Libro del Gallo, un apócrifo que elabora eventos de la Pasión, Anás es descrito como siendo llevado vivo al infierno, como castigo especial por su papel prominente en el juicio de Jesús. Esta tradición hace eco de elementos del descenso de Cristo a los infiernos, un tema popular en la teología patrística y medieval. Es importante enfatizar que todas estas tradiciones surgieron décadas o siglos después de los eventos que pretenden describir, en contextos culturales y teológicos muy diferentes de la Judea del primer siglo. Ellas representan desarrollos literarios y teológicos, no registros históricos confiables. El motivo del perseguidor castigado por intervención divina es un tema recurrente en la literatura religiosa de varias culturas. En la Biblia encontramos ejemplos como el faraón del Éxodo, el rey Nabucodonosor, temporalmente transformado en animal, o Herodes Agripa I, consumido por gusanos. Estos precedentes bíblicos proporcionaron modelos para las narrativas posteriores sobre Anás y Caifás. Psicológicamente, estas historias servían a funciones importantes para las comunidades cristianas primitivas. En un mundo donde frecuentemente los poderosos no enfrentaban consecuencias terrenales por sus acciones, las narrativas de castigo divino ofrecían una sensación de justicia cósmica. Para cristianos enfrentando persecución, la idea de que Dios eventualmente castigaría a sus opresores proporcionaba consuelo y coraje para perseverar. Teológicamente, estas tradiciones reforzaban la creencia en la soberanía divina sobre la historia humana. Ellas ilustraban la convicción de que, incluso cuando los planes humanos parecen triunfar temporalmente, el juicio divino es inevitable, un tema central en la escatología cristiana. Literariamente, las narrativas sobre los fines terribles de Anás y Caifás siguen el principio de la justicia poética. El castigo corresponde al crimen. Aquellos que condenaron falsamente al Hijo de Dios
son a su vez condenados. Aquellos que lo humillaron públicamente sufren humillación pública. Aquellos que fueron instrumentos de su sufrimiento físico experimentan sufrimientos corporales terribles. Durante la Edad Media, estas tradiciones fueron frecuentemente representadas en arte y drama, particularmente en las pasiones escenificadas en comunidades por toda Europa. Anás y Caifás se volvieron figuras arquetípicas del mal, frecuentemente retratados con características demoníacas o caricaturescas. Esas representaciones, infelizmente, muchas veces alimentaron el antisemitismo, al generalizar para todos los judíos la culpa atribuida a estos individuos específicos. La Reforma protestante, con su énfasis en el sola escritura, solo la escritura, tendió a rechazar estas tradiciones extrabíblicas, retornando al silencio de las Escrituras sobre los destinos de Anás y Caifás. Sin embargo, incluso en tradiciones protestantes, la idea de que estos hombres enfrentaron alguna forma de juicio divino permaneció influyente. En el cristianismo ortodoxo oriental, algunas de estas tradiciones fueron preservadas en textos litúrgicos, particularmente en las lecturas de la Semana Santa. La tradición armenia, especialmente, mantiene narrativas detalladas sobre el supuesto castigo de los sacerdotes. Es importante para el lector moderno, que aborda estas tradiciones, distinguir entre el registro histórico verificable y los desarrollos narrativos posteriores. Mientras las tradiciones sobre los castigos divinos de Anás y Caifás son históricamente dudosas, ellas permanecen significativas como expresiones de la teología y de la sensibilidad moral de las comunidades cristianas que las preservaron. En última instancia, el verdadero castigo histórico no fue personal, sino institucional. El sistema sacerdotal que Anás y Caifás representaban no sobrevivió, mientras el movimiento que ellos intentaron erradicar se transformó en una de las mayores religiones del mundo. Una ironía histórica más profunda que cualquier leyenda sobre sus destinos individuales. La transformación del judaísmo después del templo. Mientras el foco principal de nuestra narrativa ha sido el destino de Anás, Caifás y el sistema que representaban, es importante comprender las profundas transformaciones en el judaísmo que siguieron a la caída del templo en 70 de la Era Común, cambios que fueron, en cierto sentido, un castigo más significativo para la clase sacerdotal que cualquier destino personal atribuido a sus miembros individuales. Antes de la destrucción del templo, el judaísmo era una religión centrada en el santuario. El templo de Jerusalén no era apenas un edificio religioso entre muchos, sino el único lugar legítimo para los sacrificios prescritos por la ley de Moisés. El sumo sacerdote y el sacerdocio aaronita desempeñaban papeles esenciales como intermediarios entre Dios y el pueblo, especialmente en la celebración del Yom Kippur, día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos para hacer expiación por los pecados de Israel. Con la destrucción del templo, este sistema religioso enfrentó una crisis existencial. ¿Cómo podría el judaísmo sobrevivir sin su centro ritual? ¿Cómo los pecados podrían ser expiados sin los sacrificios prescritos? ¿Cómo la adoración debería continuar sin el lugar designado por Dios? La respuesta a este desafío monumental vino principalmente del movimiento farisaico, rivales teológicos de los saduceos, el grupo al cual Anás y Caifás pertenecían. Liderados por rabino Yochanan ben Zakkai, que según la tradición escapó de Jerusalén durante el cerco romano escondido en un ataúd, los fariseos establecieron una academia en Jamnia, Yavne, donde comenzaron a reconstruir el judaísmo en bases que no dependían del templo. Esta transformación fue revolucionaria. El estudio de la Torá, la oración y los actos de caridad fueron elevados como sustitutos para los sacrificios del templo. La sinagoga, anteriormente un centro secundario para oración y estudio, se volvió la institución central de la vida religiosa judía. Los rabinos, estudiosos e intérpretes de la ley, gradualmente sustituyeron a los sacerdotes como líderes religiosos de la comunidad. La liturgia fue reformulada para conmemorar, pero no depender, del templo.
Oraciones fueron compuestas para sustituir los sacrificios diarios. La mesa familiar se volvió un pequeño altar, con comidas rituales incorporando símbolos y recuerdos del servicio del templo. La Pascua, anteriormente centralizada en el sacrificio del cordero en el templo, fue transformada en una celebración doméstica basada en el recuento de la historia del Éxodo. El judaísmo rabínico, que emergió de esta transformación, era notablemente resiliente y adaptable. Sin depender de un centro geográfico específico o de una clase hereditaria de líderes, podría sobrevivir y florecer en la diáspora, manteniendo la identidad judía bajo las más diversas condiciones políticas y culturales. Para la familia de Anás y Caifás y para los saduceos en general, esta transformación representó una derrota total. No solo perdieron su centro de poder con la destrucción física del templo, sino que vieron su enfoque teológico, enfocado en el sacerdocio, en los sacrificios y en la interpretación literal de la ley escrita, completamente suplantado por sus rivales farisaicos. Los saduceos, que habían rechazado la creencia en la resurrección y en la ley oral defendida por los fariseos, gradualmente desaparecieron como movimiento distinto. Sin el templo, que había sido la base de su poder y relevancia, no tenían medios de perpetuar su tradición. Con el tiempo, su interpretación del judaísmo sería recordada principalmente a través de las críticas de sus oponentes en los textos rabínicos. Los sacerdotes, aunque manteniendo algún estatus honorífico en las comunidades judías, por ejemplo, siendo llamados primero para leer la Torá en las sinagogas, perdieron su función central y su poder. Algunas familias sacerdotales consiguieron adaptarse volviéndose rabinos, pero la mayoría simplemente se sumergió en la oscuridad. Irónicamente, el judaísmo post-templo desarrolló características que lo aproximaban en ciertos aspectos al cristianismo primitivo. Ambas religiones ahora enfatizaban la oración, el estudio de las escrituras y la vida ética, como centrales a la vida religiosa. Ambas habían desarrollado formas de adoración no dependientes de un local geográfico específico. Ambas preservaban memorias del templo en su liturgia, mientras construían instituciones que no dependían de él. Sin embargo, estas semejanzas estructurales eran ofuscadas por diferencias teológicas fundamentales, particularmente sobre la identidad de Jesús y el significado de su vida y muerte. El judaísmo rabínico rechazaba vehementemente la afirmación cristiana de que Jesús era el Mesías o divino, mientras los cristianos veían la destrucción del templo como confirmación de las enseñanzas de Jesús sobre su fin y sobre un nuevo tipo de adoración en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23. Las dos religiones siguieron caminos separados, frecuentemente marcados por hostilidad mutua, aunque compartían raíces comunes en las escrituras y tradiciones de Israel. Esta separación sería formalizada en la liturgia, cuando Rabino Gamaliel II, nieto del Gamaliel mencionado en Hechos, introdujo en la oración diaria judía una bendición, Birkat Haminim, que efectivamente excluía a los judíos cristianos de las sinagogas. Para los descendientes de Anás y Caifás, si alguno sobrevivió a la destrucción de Jerusalén, el mundo había cambiado fundamentalmente. El sistema que sus ancestros habían controlado y defendido tan celosamente no existía más. El movimiento que habían intentado extinguir estaba creciendo y esparciéndose, y su propia tradición religiosa estaba siendo reformulada por sus antiguos rivales, los fariseos, que habían sobrevivido para redefinir el judaísmo. Este resultado histórico representa una forma de justicia poética más profunda y significativa que cualquier leyenda sobre sus destinos personales. El sistema que usaron para condenar a Jesús se derrumbó completamente, mientras el movimiento que él inició continuó creciendo y prosperando. No por un golpe repentino de venganza divina, sino por el inexorable desarrollarse de procesos históricos que transformaron para siempre el paisaje religioso del mundo mediterráneo y, eventualmente, del mundo entero. El legado duradero de Anás y Caifás. En la tradición cristiana,
Anás y Caifás trascendieron sus identidades históricas como sacerdotes del siglo I, para volverse figuras arquetípicas, símbolos del poder religioso corrupto y del rechazo obstinado de la verdad divina. Esta transformación comenzó ya en los propios evangelios y continuó evolucionando a lo largo de los siglos siguientes, moldeando profundamente las actitudes cristianas en relación a la autoridad religiosa y a la integridad espiritual. En los evangelios, particularmente en Juan, Caifás es retratado como el autor de la infame declaración: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». Juan 11:50. El evangelista Juan presenta esto como una profecía involuntaria, siendo Caifás sumo sacerdote aquel año, inadvertidamente proclamando la verdad sobre el sacrificio redentor de Jesús mientras tramaba su muerte. Esta ironía teológica, el oponente de Jesús volviéndose instrumento inconsciente del plan divino, estableció un tema que sería ampliamente desarrollado por los padres de la Iglesia: la soberanía de Dios operando incluso a través de aquellos que se oponen a sus propósitos. San Agustín, en sus comentarios sobre el Evangelio de Juan, explora esta ironía, sugiriendo que Dios frecuentemente habla a través de personas improbables, a veces usando incluso a los impíos para proclamar verdades divinas que ellos mismos no comprenden. Caifás, en esta interpretación, se vuelve un tipo del no creyente que inadvertidamente sirve a los propósitos divinos. En las homilías patrísticas y medievales, Anás y Caifás frecuentemente aparecen como ejemplos negativos de liderazgo religioso. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Mateo, contrasta la hipocresía y ambición política de los sumos sacerdotes con la simplicidad y autenticidad de Jesús y sus discípulos. Este contraste sirvió como advertencia continua a los líderes de la Iglesia contra la tentación de buscar poder a costas de la integridad espiritual. Durante la Edad Media, las representaciones de Anás y Caifás se volvieron cada vez más negativas, particularmente en los ciclos de dramas de la Pasión que eran regularmente escenificados en ciudades por toda Europa. En estas producciones, los sumos sacerdotes eran generalmente retratados como villanos caricaturescos, codiciosos, manipuladores y conspiradores, en contraste con la nobleza y sufrimiento de Cristo. Infelizmente, estas representaciones frecuentemente incorporaban elementos antisemitas, con los sacerdotes retratados con características físicas exageradas destinadas a distinguirlos como estereotípicamente judíos. Tales retratos reflejaban y reforzaban los prejuicios de la sociedad europea medieval contra los judíos contemporáneos, injustamente asociándolos colectivamente a la condenación de Jesús. Con el Renacimiento y la creciente sofisticación del arte europeo, artistas como Giotto, Duccio y más tarde Caravaggio crearon representaciones más matizadas del juicio de Jesús. En estas obras, Anás y Caifás son retratados menos como caricaturas y más como figuras humanas complejas, austeramente dignas en sus vestiduras sacerdotales, pero consumidas por preocupaciones políticas y ceguera espiritual. La famosa serie de grabados La Pasión de Alberto Durero presenta a Caifás como una figura imponente cuya expresión revela más cálculo político que maldad caricaturesca. Esta representación más sofisticada refleja una comprensión más madura del drama de la Pasión, no como un simple enfrentamiento entre santos y villanos, sino como una tragedia compleja de errores humanos, intereses conflictivos y fallas morales. Durante la Reforma Protestante, Anás y Caifás adquirieron nuevo significado simbólico. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino frecuentemente comparaban el papado a los sumos sacerdotes que condenaron a Jesús, sugiriendo que la jerarquía católica había, como Anás y Caifás, corrompido la verdadera religión con ambición política y doctrina falsa. En respuesta, apologistas católicos como Roberto Bellarmino argumentaban que los verdaderos herederos espirituales de Anás y Caifás eran los líderes protestantes que se habían rebelado contra la autoridad apostólica. Este uso polémico de las figuras de Anás y Caifás
como símbolos de corrupción religiosa, continuó a través de los conflictos confesionales de los siglos XVI y XVII. En la era moderna, teólogos y estudiosos bíblicos han buscado una comprensión más históricamente fundamentada y psicológicamente compleja de Anás y Caifás. En vez de simplemente demonizarlos, hay un esfuerzo para entender sus acciones en el contexto de las realidades políticas y religiosas de la Judea del siglo I. Algunos intérpretes modernos ven a Anás y Caifás como figuras trágicas, hombres que estaban sinceramente preocupados con la preservación de la identidad religiosa judía y la supervivencia nacional bajo dominio romano, pero que escogieron medios moralmente comprometidos para alcanzar esos fines. Esta interpretación ve su error no como simple maldad, sino como una forma de pragmatismo que sacrificó la verdad y la justicia en el altar de la conveniencia política. Otros estudiosos enfatizan el papel de Anás y Caifás como representantes de un sistema religioso institucionalizado que inevitablemente se siente amenazado por movimientos proféticos o carismáticos que desafían su autoridad. En esta visión, el conflicto entre Jesús y los sumos sacerdotes ilustra una tensión recurrente en la historia religiosa entre institución y carisma, entre tradición establecida y renovación espiritual. En la teología de la liberación latinoamericana y otras teologías políticas contemporáneas, Anás y Caifás a veces son interpretados como símbolos de la colusión entre autoridad religiosa y poder imperial, representando líderes religiosos que legitiman sistemas de opresión en vez de desafiarlos proféticamente. Esta lectura ve su error como traición a la verdadera misión religiosa de defender a los marginados y oprimidos. Para cristianos contemporáneos, el legado de Anás y Caifás sirve como un recordatorio permanente de los peligros del poder religioso corrompido por ambición y compromisos morales. Sus figuras permanecen como advertencias contra la tentación de sacrificar principios éticos en nombre de la conveniencia o del autointerés institucional. Al mismo tiempo, una comprensión más matizada de su papel histórico puede ayudarnos a evitar la trampa de simplemente demonizarlos, reconociendo las complejidades y presiones que enfrentaban como líderes en tiempos turbulentos. Entenderlos como seres humanos falibles, no como villanos unidimensionales, nos permite reflexionar más profundamente sobre las elecciones morales que todos enfrentamos en situaciones de conflicto e incertidumbre. En última instancia, la historia de Anás y Caifás nos invita a considerar cómo reaccionamos cuando nuestras propias convicciones religiosas, posiciones de autoridad o intereses institucionales son desafiados por nuevas verdades o perspectivas. Su tragedia fue escoger la autopreservación en vez de la apertura a la verdad, una tentación que continúa siendo relevante para líderes religiosos y seguidores en todas las tradiciones. Evidencias arqueológicas, rastros físicos de Anás y Caifás. La búsqueda por evidencias materiales relacionadas a Anás y Caifás representa uno de los capítulos más fascinantes en la intersección entre arqueología bíblica e historia del primer siglo. Mientras los textos históricos y tradiciones religiosas proporcionan un cuadro parcial de estos dos influyentes sacerdotes, los descubrimientos arqueológicos ofrecen conexiones tangibles con su mundo y, en algunos casos, posiblemente con los propios individuos. El descubrimiento más significativo relacionado a estos personajes ocurrió en 1990, cuando arqueólogos israelíes liderados por Zvi Greenhat encontraron un osario, caja para huesos, decorado en una tumba familiar al sur de Jerusalén. El osario contenía la inscripción aramea Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Dentro estaban los huesos de un hombre de aproximadamente 60 años, junto con los de varias otras personas, incluyendo 2 niños y una mujer. Muchos estudiosos identifican este osario como perteneciente al sumo sacerdote mencionado en el Nuevo Testamento. Caifás, o Cayafa, es generalmente considerado un apodo, mientras el nombre propio del sumo sacerdote era José, conforme registrado por Flavio Josefo.
La riqueza del osario, con paneles elaboradamente decorados y una tapa ornamentada, es consistente con el estatus de una persona de alta posición social. El análisis de las características del osario, patrones de decoración y aspectos epigráficos confirman su datación en el primer siglo de la era común, coincidiendo con el período en que Caifás sirvió como sumo sacerdote. Los restos humanos dentro del osario indican un hombre que murió en edad relativamente avanzada para la época, no presentando señales de muerte violenta, contradiciendo las tradiciones posteriores sobre un destino trágico o sobrenatural. Este descubrimiento, ahora en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén, representa una de las pocas evidencias arqueológicas directas de una persona nombrada en el Nuevo Testamento. Para los historiadores, confirma la existencia histórica de Caifás fuera de los relatos evangélicos, corroborando también las informaciones de Josefo sobre su nombre completo. Mientras el osario de Caifás es ampliamente aceptado como auténtico por la comunidad arqueológica, un descubrimiento posterior generó considerable controversia. En 2002, un osario con la inscripción «Santiago, hijo de José, hermano de Jesús», fue presentado al público. Si auténtico, este osario podría estar relacionado no solo al hermano de Jesús mencionado en el Nuevo Testamento, sino también al Santiago cuya ejecución Josefo atribuye a un sumo sacerdote de la familia de Anás. Sin embargo, después de investigación, autoridades israelíes concluyeron que, aunque el osario en sí fuese genuino del primer siglo, la inscripción era parcialmente falsificada, específicamente la frase «hermano de Jesús». En cuanto a Anás, ningún osario con su nombre ha sido descubierto hasta el momento. Sin embargo, excavaciones arqueológicas en Jerusalén revelaron residencias lujosas en la ciudad alta, datadas del primer siglo, que muy probablemente pertenecían a la aristocracia sacerdotal. Estas mansiones, con piscinas rituales, mikvot, utensilios de piedra caliza, que no contraen impureza ritual, y evidencias de una vida de opulencia, ofrecen una ventana al mundo material de la élite, a la cual Anás y Caifás pertenecían. Particularmente reveladora es la llamada Casa Quemada, una mansión destruida durante el incendio de Jerusalén en 70 de la era común. Entre los artefactos encontrados estaban utensilios de piedra caliza con nombres sacerdotales grabados, confirmando la concentración de familias sacerdotales en esta área exclusiva. La arquitectura y los objetos encontrados en estas residencias reflejan una élite que adoptaba algunos aspectos de la cultura greco-romana, mientras mantenía estricta observancia a las leyes de pureza judías, exactamente lo esperado de la aristocracia sacerdotal saducea. Las excavaciones también revelaron evidencias del inmenso contraste entre la riqueza de estas élites y las condiciones de vida de la población común de Jerusalén, un contraste que resuena con las críticas de Jesús a la hipocresía de los líderes religiosos. Los hallazgos incluyen piezas de mobiliario de lujo, utensilios importados y evidencias de dietas ricas, en marcado contraste con las habitaciones modestas en los barrios más pobres. La arqueología también ha iluminado el contexto político y religioso en que Anás y Caifás operaban. Excavaciones en el complejo del templo, particularmente a lo largo del muro occidental y en el área sur, revelaron la magnitud impresionante de la estructura que era el centro de su poder. Inscripciones encontradas incluyen el famoso aviso prohibiendo a gentiles entrar en las áreas internas del templo bajo pena de muerte, un recordatorio de la estricta jerarquía y de las barreras sociales que caracterizaban el sistema que ellos administraban. Para los historiadores, estas evidencias materiales ayudan a llenar lagunas en los registros textuales, ofreciendo una comprensión más concreta del mundo en que Anás y Caifás vivieron y ejercieron su poder. Para los peregrinos y creyentes, proporcionan una conexión tangible con las narrativas centrales de su fe. Sin embargo, incluso con estos descubrimientos notables, la arqueología no puede resolver definitivamente el misterio de los destinos personales de Anás y Caifás. El osario de Caifás sugiere una muerte natural en edad avanzada,
no un fin trágico como descrito en las tradiciones posteriores, pero no puede decirnos sobre sus experiencias o estados mentales en sus últimos días. La historia completa permanece más allá del alcance tanto de la pala del arqueólogo como de la pluma del historiador. Lo que la arqueología confirma, sin embargo, es el contexto histórico más amplio, la destrucción catastrófica de Jerusalén y del templo en 70 de la Era Común, que efectivamente terminó el sistema sacerdotal que Anás y Caifás representaban. Las capas de destrucción, claramente visibles en las excavaciones por toda Jerusalén, con cenizas, estructuras quemadas y artefactos abandonados en medio de la fuga, atestiguan el fin violento y repentino del orden social, político y religioso que ellos habían liderado. Este fin, más que cualquier supuesto destino personal, representa el verdadero epílogo histórico para estos poderosos sacerdotes, no una venganza sobrenatural dirigida a individuos, sino el colapso completo del mundo que conocían y del sistema que defendían tan celosamente.